Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. En esta ocasión estamos en la paracha número 9, Vayeshev, que significa y se asentó o y se estableció. Démosle gracias al Padre porque nos permite estudiar su preciosa Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, amo nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos has apartado en medio de las naciones y nos has entregado tu preciosa Torá para estudiarla y obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, entonces en el capítulo 37 de Bereshit, Génesis 37, en el verso 11, 37:11, dice: sus hermanos tenían celos de Yosef, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a Yosef: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió: aquí estoy. Él le dijo: ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así que él lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos, él respondió. Dime por favor dónde están pastoreando las ovejas. El hombre dijo: ellos se han ido de aquí porque les oí decir vamos a ir a Dotán. Yosef fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a la distancia y antes de que él llegara donde ellos estaban ya habían maquinado matarle. Bien, entonces continuamos con la historia de Joseph y vemos el dibujo profético tan poderoso, tan precioso, encaminado hacia la vida del Mesías, de nuestro Mashiach Yeshua, con un paralelo impresionante. Entonces, en el verso 16, Joseph le contesta a este personaje misterioso que aparece allí, que le pregunta: ¿qué estás buscando? Joseph le dice: estoy buscando a mis hermanos. Y es por esta razón que las palabras del nuevo pacto, del Brit Hadashah, son tan claras en boca de los discípulos de Yeshua. En Hechos 1:6, palabras que de pregunta, una palabra de pregunta para Yeshua antes de ascender a los cielos. En Hechos 1:6 dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Y esa pregunta de los discípulos es porque ellos están ya convencidos que Jesús es el Mesías. Lo vieron morir en el madero, lo sepultaron y comprobaron que este mismo Yeshua había resucitado de entre los muertos. Compartió con ellos durante 40 días con pruebas indubitables, como dice el mismo libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y ahora llega el momento de la partida del Mesías. Se va y ellos preguntan: pero ¿te vas y cuándo vas a restaurar el gobierno a Israel? Es decir, nosotros pensamos que tú eres el rey y tú te vas, entonces ¿quién queda gobernando? ¿Cómo hacemos para salir de la opresión de Roma? ¿Qué tenemos que hacer para que Israel vuelva a ser la nación influyente en el mundo? Y todo este plan bíblico ha estado fundamentado desde el principio en ese objetivo: restaurar el reino a Israel, el gobierno a Israel. Y después de la partida de Yeshua a los cielos, a los Shamaim, sus discípulos tenían el concepto claro en sus corazones, lo tenían clarísimo, de que el reino de Israel tenía que ser restaurado. Es parte importante de lo que es el plan de redención. Y lo saben. Por ejemplo, Jacob, mal llamado Santiago, en su carta, en el capítulo 1, en el verso 1, escribe así: Santiago 1:1, de Jacob, un esclavo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la diáspora, en la dispersión, Shalom. Es decir, Jacob escribe su carta a las 12 tribus de Israel, y él sabe que están dispersos en el mundo. De igual manera,
el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, al inicio de su carta, él escribe y dice, primera de Pedro 1:1, de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, a el pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. Entonces, vemos cómo estos dos discípulos sabían que todo giraba siempre en torno a restaurar la condición de los hermanos hijos de Israel. Esto está claro. Entonces, todo aquel que se enfoque en un rapto para la iglesia, que la segunda venida del Mesías será para llevarse su iglesia, está fuera, como nosotros estábamos, de esta verdad que tiene que ver con las 12 tribus esparcidas, y que el objetivo de la redención es unirlas a todas y en un solo rebaño, como Yeshua dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también las traeré y las juntaré y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lo mismo que Ezequiel lo dice en el capítulo 36 y el 37, la unión de las dos casas. Entonces, esas cartas se escribieron para los expatriados, para los dispersos, para las 12 tribus de Israel. Y por eso para nosotros esas cartas son tan importantes, saber qué es lo que dicen. Y en ellas tanto Pedro como Jacob como Santiago están exhortando a los expatriados, a los esparcidos, a unirse y a volver a la Torá, que es el documento, la constitución de nuestra nación de Israel. En el verso 17, el hombre misterioso que aparece allí le dice a Joseph, ellos se fueron de aquí porque los oí decir, vámonos para Dotán. Así que Joseph siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Esa búsqueda que vimos que fue un recorrido desde Hebrón hasta Dotán, vimos ya cada uno de los lugares que tuvo que haber recorrido Joseph, y que es un recorrido mesiánico, un recorrido que nuestro Mesías Yeshua lo realizó también. De Hebrón pasó por Betlehem, luego a Jerusalén, de ahí a Betel, de ahí a Shilo, de ahí a Shekem y de ahí a Dotán, y vimos qué significa cada uno de estos lugares y cómo en el plan de redención son parte fundamental en ese proceso. Y por último, entonces llegan a Dotán. Este personaje lo envía a Dotán, y allí la búsqueda de Joseph por sus hermanos culmina. Y de igual manera, la búsqueda del Mesías Yeshua por cada uno de sus hermanos de Israel continúa a través de nosotros, y es esta la real y verdadera gran comisión. Nuestra tarea es la búsqueda de nuestros hermanos, y el Eterno nos está ayudando en esa búsqueda porque Él mismo los está trayendo. Y Él mismo, como este personaje misterioso, nos está diciendo quiénes son y dónde están, y lo estamos viendo manifestado, aunque hay infiltrados, personas que, como veíamos ayer en el mensaje, la Torá nos ministra, que le pusimos por subtítulo Raíces Hebreas no es cristianismo. Si tú no lo viste, te invito a que lo veas en el en vivo de ayer en MC Chalón Internacional, que Raíces Hebreas no es cristianismo, la Torá nos ministra de esta manera. Y vimos cómo hay personas que llegan y que corren muy rápido, llegan a Raíces Hebreas y ya están entrando en compra de talis, en compra de la menorá, en kipás, en elementos de celebración de las fiestas y todo esto, muchas veces sin entendimiento. Entonces es una carrera de caballo y después una frenada de burro, porque de pronto se quedan como en el limbo, como que ni cristianismo ni raíces hebreas, y luego se pasan al judaísmo de una manera muy triste, abandonando lo que el Eterno les ha revelado por cuestión de seguir las raíces hebreas como una moda, como una emoción. Y entonces el paso debe ser al paso del Ruach HaKodes, a la velocidad del Ruach HaKodes. Por eso cuando Jacob se encuentra con Esaú, Esaú le dice a Jacob, vamos juntos, desarma tu campamento y nos vamos,
Pero Jacob no quiere caminar con Esaú. Le dice, vete tú adelante, yo voy después, porque tengo niños tiernos, porque tengo ovejas recién nacidas. Y eso es lo que estamos aprendiendo, que el hacer correr a los niños que vienen, hay ministerios que los presionan también, tienes que circuncidarte ya, por ejemplo, y estos recién nacidos en raíces hebreas no entienden y se frustran y se devuelven o se quedan allí en una religión y no entran en la transición correctamente como debe ser. Entonces, Dotán, ¿qué significa? El lugar donde Joseph encuentra a sus hermanos es el último punto de este recorrido y significa un lugar incierto. Solo podemos asemejar este lugar al recorrido de toda la humanidad y la incertidumbre de sus mentes alejadas de la verdad de Yahvé y Bajé, donde se cumple la palabra de Isaías capítulo 5, vamos a revisarla, Isaías capítulo 5 verso 20, Isaías 5:20, que dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Entonces, estas son las mentes duales de Dotán. Allí Joseph encuentra a sus hermanos y aparentemente ellos estaban haciendo una tarea de cuidar las ovejas, de alimentar las ovejas, de abrevar las ovejas, pero realmente ellos estaban haciendo muchas cosas que no eran conocidas por su padre Jacob. Y acuérdate que el rebaño es de su padre Jacob, que las ovejas pertenecen a Jacob, y este enviado que es Joseph es el que viene a saber si les va bien y cómo están. Es decir, es mensajero de Shalom, de saber si hay Shalom en los rebaños, si hay paz y si hay obediencia en los rebaños y en sus hermanos. Pero se encuentra con una maquinación que cuando ellos lo ven de lejos, antes de que se acercara Joseph, ya ellos conspiraron para matarlo. Entonces mira el espíritu que se movía allí en sus hermanos que están cuidando este rebaño, y es un espíritu de asesinato, un espíritu de celos, de codicia, de ambición, de egoísmo, de envidia. No hay para nada obediencia y ellos son los que están a cargo del rebaño. Eso nos habla entonces de un sistema religioso en que nuestros hermanos y nosotros mismos estuvimos inmersos creyendo que estábamos haciendo lo bueno y estábamos haciendo lo malo. Y de hecho, cuando salimos del catolicismo al cristianismo, lo que dejamos fue la idolatría, la adoración de imágenes, el prenderle velas y rezar a esos santos, entre comillas. Pero todo lo que hicimos y aprendimos era influencia romana, que es descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, por eso nosotros no podemos abrazar y quedarnos en esa emoción del ecumenismo, de creer que todos somos iguales y que Dios está en todas partes y que la religión cualquiera es buena. Nosotros necesitamos saber quiénes realmente están en las raíces hebreas y que tienen una disposición correcta, que tienen la identidad ya definida. Lo mismo le sucedió a Yeshua en Mateo 26, verso 4. Vamos rápidamente. Vamos a ver cómo esto mismo le sucedió a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Dice Mateo 26, 4. Y consultaron entre ellos para arrestar a Yeshua con algún engaño y matarlo. Repito, Mateo 26, 4. Y consultaron entre ellos para arrestar a Yeshua con algún engaño y matarlo. Lo mismo que hicieron los hermanos de Joseph. Ellos, cuando lo vieron venir, conspiraron entre ellos y se pusieron de acuerdo para matarlo. Entonces, él también, con gran decepción, Yeshua les declaró a los líderes religiosos su pecado constante y que al día de hoy es vigente. ¿Qué fue lo que Yeshua le confrontó a sus hermanos, a los judíos religiosos, fariseos de aquella época, a los escribas, a los doctores de la ley, de la Torá? Les dijo en Mateo 23, verso 37. Mateo 23, verso 37. Y sobre Jerusalén, que mata a los profetas y elimina a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas
y no quisiste. Qué hermoso. Yo quiero volver a leer esto porque Yeshua, como profeta y como enviado, entre comillas, a sus hermanos para confrontarles y traerles el shalom que habían perdido por causa de alejarse de las instrucciones de Elohim. Entonces, llegando a Jerusalén, Yeshua dice: Jerusalén, que mata a los profetas y elimina a los que te son enviados. Mira cómo de la misma manera Joseph, que fue enviado por su padre para ver cómo están sus hermanos y los rebaños, lo que recibe es una maquinación de parte de ellos para matarlo. Y Yeshua de igual manera dice: eliminas Jerusalén, tú eliminas a los que te son enviados, matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Es impresionante el lenguaje que utiliza aquí Yeshua, como una gallina que reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y Jerusalén no quiso, no aceptó, no se dejó reunir. Una y otra vez el Eterno envió profetas. Después de ser escrita la Torá, el pueblo de Elohim se extravió en los días de Josué, después en los días de los jueces, en los días de Samuel, y vimos todo lo que sucede con el reinado de Saúl, luego de David, etcétera. Crónicas y los libros de los reyes nos cuentan todas estas historias de la desobediencia y de la caída del pueblo de Israel, y una y otra vez aparecen profetas y enviados del Eterno para reunirlos y para atraerlos de nuevo al temor y a la honra de Elohim, como una gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas y no quiso. La gallina tiene esa virtud de proteger a sus pollitos debajo de sus alas. Hemos visto escenas cuando llueve a cántaros y la gallina, si no tiene donde protegerse con sus pollitos, los mete debajo de sus alas, y ella se recibe toda la tempestad, toda el agua, pero no permite que a sus polluelos les afecte. De igual manera, en un incendio por allí de esos de California, creo que fue, apareció una fotografía de una gallina calcinada, quedó totalmente quemada, carbonizada, y cuando los bomberos la movieron, la levantaron, debajo de sus alas estaban los pollitos intactos, habían sido protegidos por su madre y ella los protegió entregando su propia vida. Y eso es lo que Jesús está usando como alegoría, como un ejemplo. Él no dice como la paloma cubre a sus polluelos o como el águila, él dice como la gallina. Y es que este animal, esta ave, tiene esa virtud maternal tan poderosa, y por eso el Eterno compara su deseo de proteger a su pueblo y de reunirlo de nuevo de la dispersión, como una gallina protege debajo de sus alas a sus pollitos. Entendemos entonces todo este plan profético dibujado y proyectado en las experiencias de Joseph con sus hermanos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos ese desarrollo del plan de redención tuyo, cómo tú viniste por tu pueblo para reunirlos a través de tu mensaje, pero ellos no quisieron dejarse reunir, y tú lo expresaste claramente, que tú venías por las ovejas de la casa de Israel, que fuimos dispersados, y que tú fuiste enviado para esa tarea. Esa es la gran comisión, la búsqueda de nuestros hermanos, y que continúa a través de nosotros. Esta es la real y verdadera gran comisión. Padre, gracias porque hemos entendido que nuestros hermanos han sido esparcidos y que tú los estás llamando con un silbido y que tú los estás llamando por su nombre, y tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, y tú las llamas por su nombre. Padre, sigue llamándolas y síguenos preparándonos y síguenos ayudando para recibir a todos nuestros hermanos que están saliendo de la diáspora, de la galut, de la dispersión, Padre, en todo lugar donde estén, como dijo Kefa, en el Ponto, en
en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, Padre, en el África, donde estén, Padre, trae a nuestros hermanos y ayúdanos, Padre, a estar preparados para recibirlos y ser instrumentos facilitadores para el desarrollo de su identidad y de esta transición a las raíces hebreas. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén y amén.